Se me quejaron de que no se montaron en el trencito, así que ahora en la semana yo voy a tener que llevarlo para que nos montemos en el trencito. 3 veces, Jeremías. 10 veces quiere que nos montemos en el trencito. Así que ya ustedes saben, la próxima vez va a haber que ir más temprano, porque hay muchas cosas que ver y no las pudimos disfrutar ayer porque teníamos poco tiempo. Pero el poco tiempo que tuvimos sí que lo aprovechamos muy bien. Así que todos los hermanos que estuvieron allí, lo bendecimos, y todos los que hicieron un esfuerzo para que aquello quedara bien, también queremos que Dios lo bendiga en gran manera. Amén, hermano. Samuel, Génesis capítulo 3. Hemos estado predicando acerca de la familia original. La familia original es la primera familia, compuesta por Adán y Eva. Y ya hemos visto cómo el enemigo entabló una conversación con Eva y Adán, y que el enemigo terminó engañando a Eva y a Adán. Podemos avanzar, Samuel, los versos. Podemos seguir. Ok, ahí está. No, el anterior. Comenzamos ahí. Ahí vamos a comenzar. Ya hemos visto cómo el pecado se consumó, cómo la estrategia del enemigo fue rechazar, despreciar la palabra de Dios, invalidar la palabra de Dios. Y ahora vamos a ver este escenario cuando Dios entra en una situación que no fue la que Él creó, en una situación diferente. Yo sé que cuando ustedes entran a su casa, si algo raro pasó, ustedes se dan cuenta. Si algo extraño ocurrió, ustedes se dan cuenta. Puede ser que haya pasado un gato y haya tumbado algo de la cocina. La gente se da cuenta si algo está diferente a como lo dejó. Así que les voy a invitar a que nos pongamos de pie para que leamos estos versos. Los que no tienen sus Biblias ahí, la pueden ver aquí en la pantalla. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andaba por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Vamos a dejarlo ahí, se pueden sentar, hermano. Señor, te damos gracias, tus palabras son verdad y tus palabras son vida. Tu Espíritu Santo, Dios, le explique y la aplique a cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuando Dios llega al huerto, se sabía que Dios llegaba. Si Dios es invisible, ¿cómo se sabía que Dios estaba llegando al huerto? ¿Alguien tiene alguna idea? Ok, ¿cómo se sabía que Dios estaba llegando? Podía ser que se viera una luz que iluminaba todo el huerto. Recuérdense que Jesús brillaba en el monte de la Transfiguración y sus vestidos se veían blancos y brillaban más que el sol al mediodía. Lo mismo le pasó a Pablo cuando en Damasco. ¿Qué le dio a Pablo de frente? La luz de Cristo. Así que la luz podía ser de una manera como la gente del huerto sabía que Dios llegaba. Podía tal vez haber en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó, dice que un viento soplaba dentro del aposento alto. Es posible que con la presencia de Dios
hubiera un reperpero de hoja con un viento que llegaba al Dios llegar. Podía, la Biblia dice que a la presencia de Dios que hace la tierra, podían haber pequeños temblores de tierra cuando Dios llegaba. O sea, que aunque Dios no se puede ver, es invisible, sí es probable que Adán y Eva pudieran anticipar que ya Dios venía entrando al huerto. Así que cuando el verso anterior, Samuel, el 9, así que cuando el Señor llamó, fíjense que Dios tan gentil y tan educado tenemos. ¿Quién creó el Edén? Dios. Sin embargo, Él llama a algo que es propiedad de Él, pero que Él se lo entregó a Adán y a Eva. Dios llama. Adán, ¿dónde estás? Yo sospecho que había un lugar donde Adán y Dios se encontraban, o que Adán, como los niños, salían al encuentro de su padre. Muchos niños, cuando sienten que el papá llega o la mamá, salen al encuentro de papi o al encuentro de mami. Y por lo tanto, Dios observa que nadie sale a recibirle. Adán, ¿dónde estás? ¿Y por qué Dios pregunta dónde está? Porque Adán no estaba donde le tocaba estar. Si Adán hubiese estado ahí, Dios no hace la pregunta. No sé a usted, pero a mí me gusta que cuando yo pongo algo en la casa, se quede ahí. Pero yo tengo familiares, no voy a mencionar nombres, que le ponen la mano a la cosa y no lo dejan donde estaba. Y entonces cuando yo lo voy a buscar, ¿a dónde yo voy a buscarlo? ¿Dónde estaba antes? Entonces ahí tengo yo que durar un tiempecito buscando a ver dónde fue que dejaron eso que yo lo había puesto en otra parte. Pero no voy a decir nombre. ¿Dónde estás? Pregunta el Señor. Y esa pregunta yo creo que es válida para nosotros. Hijo, hija de Dios, ¿dónde estás? ¿Estás en el lugar de encuentro con Dios? Hay lugares donde Dios quiere encontrarse con uno. Donde Dios tiene una cita contigo. Donde Dios quiere tener un encuentro contigo. Y Dios pregunta, bueno, pero nos citamos aquí, ¿dónde está? ¿Alguien le responde a Dios? Vamos a ver qué pasó con Adán, verso 10. El hombre contestó, Dios llamó y el hombre contestó, escuché. Parece ser que cuando Dios llegó, algún ruido se escuchó. Porque ¿qué dice aquí? Escuché que andaba por el jardín. Algo sonaba en el jardín, algo se activaba, algún sonido se producía cuando Dios llegaba al jardín. La Biblia no especifica que, yo no puedo especular. Escuché que andaba por el jardín y tuve miedo. Usted se imagina que cuando yo esté llegando a la casa, la pastora se entera porque la puerta de afuera, cuando tú la corres, suena muchísimo porque es de hierro sobre un riel. Así que en mi casa, desde que yo llego, la pastora y los que estén dentro se entera. Usted se imagina que cuando yo llegue a mi casa, la pastora se esconda porque tiene miedo. Cuando a un ser vivo le cogen miedo en vida, la cosa es grande. Amén, hermano.
Y aunque yo estoy poniendo este ejemplo, hay casos de mujeres que cuando el hombre llega, quisieran esconderse. ¿Sí o no? Porque tienen miedo. Ojalá que nunca a nosotros nadie nos tenga miedo. Que podamos ministrar y vivir con confianza con cada persona. Y que cuando oigan que llegamos, nos salgan a recibir. Como Jackson, el perro de mi casa. Que cuando uno llega, él mueve la cola. Ya uno sabe que él está recibiendo a uno. Escuché que andaba por el jardín y tuve que. ¿Por qué? Porque estoy desnudo. Pero Adán y Eva nunca se habían vestido. Amén, hermano. Dios lo hizo desde un principio y no le puso ropa. Y ellos no tenían problema con eso. No se avergonzaban. Es como cuando alguna persona, la mamá o la tía, le vienen a sacar fotos de cuando eran chiquitos desnudos para enseñárselo a otra gente. A uno le da puro. Pero, y me escondí. ¿Qué fue lo que provocó que Adán se escondiera de la presencia de Dios? Adán, que siempre quería encontrarse con Dios. ¿Cuántos se quieren encontrar con Dios? Ahora, en vez de buscar la presencia de Dios que había llegado, Adán se esconde de la presencia de Dios. ¿Qué hace que el hombre se esconda de la presencia de Dios? ¿Qué hace que el creyente no adore a Dios con gozo y con alegría? ¿Qué hace que la paz se escape de nosotros? Como el intento fallido de tratar de retener el agua dentro de nuestras manos. ¿Qué es lo que hace eso? Lo que había pasado antes. Rechazaron la palabra de Dios, aceptaron la palabra de la serpiente y quebraron la ley de Dios. Amén, hermano. Todo pecado tiene consecuencia. Alguien que me escuche. Todo pecado tiene consecuencia. Dios perdona, sí. Dios perdona, estamos de acuerdo. Todo pecado es perdonado, pero todo pecado tiene sus propias consecuencias. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo segará. Amén. Amén. Así que el pecado lo primero que hace es que daña nuestra relación con Dios. Y el bien más apreciado para un creyente es su relación con Dios. Eso no tiene precio. Lo que cuesta mantener una relación con Dios. Y es un privilegio que Dios tenga una relación con cada uno de nosotros. Así que el pecado es como una tijera que corta la línea de comunión entre el hombre y Dios, entre la mujer y Dios. Así que el pecado tiene un precio, pero nadie te lo dice. En los anuncios de cigarrillo, ustedes han visto a alguien muriéndose de cáncer del pulmón en un anuncio de cigarrillo. Pero ahí es que llega la gente, cáncer del pulmón, por fumar cigarrillo, juca y cosas parecidas. ¿Alguien ha visto en un anuncio que promueva la bebida alcohólica a un borracho? Pero el que bebe se emborracha. ¿Por qué en los anuncios de alcohol no aparece un borracho?
tirado en el piso, lleno de baba. Amén, hermano. Te quieren ocultar la consecuencia del pecado. Los muchachos estos que liderean bandas de tecatos y drogadictos, ¿qué es lo que se ve de ellos? Carro nuevo y ropa nueva. ¿Alguien ve la gente que muere por causa de esas drogas? ¿Alguien cuenta los muertos que produce la droga? ¿Alguien me escucha, hermano? Te quieren ocultar las consecuencias del pecado. Pero la Biblia dice claramente, el alma que pecare, esa alma que pasará, morirás espiritualmente y también hay consecuencias físicas. Dile al que está al lado tuyo que no te engañen. El pecado tiene consecuencias graves. Díselo, tiene consecuencias graves. La televisión no te lo va a presentar nunca. Siempre van a tratar de darle un disfraz, un barniz al pecado y pensar que tú puedes pecar y que no va a tener consecuencias. Puedes engañarte a ti mismo, puedes engañar a tu familia, puedes engañar a tu iglesia, pero a Dios nadie puede engañarlo. Te podrá esconder de quien tú quieras, pero el ojo de Dios te va a ver donde quiera que estés. ¿Alguien puede bendecir al Señor? Así que ellos estaban desnudos, pero no era problema. Y no tenían miedo. No tenían miedo. Adán y Eva vivían una vida sin temor, sin ansiedad, sin miedo. Una vida feliz. Y el que tiene a Cristo es feliz. Aunque tú no tengas una casa propia, la felicidad no la da la casa. Aunque no tenga una cuenta abultada de dinero en el banco, la felicidad no la da el dinero. Aunque no tenga 20,000 cosas que el enemigo te quiere engañar para decirte que si tú tuvieras eso fuera feliz, yo reitero desde este altar, para ser feliz solamente necesita a Cristo. Amén, hermano. Con Cristo lo tenemos todo. Sin Cristo no tenemos nada. ¿Qué tenía Adán y Eva? Lo tenían todo. Pero la serpiente vino y le vendió un producto que ellos no necesitaban, que es la rebeldía y la desobediencia. ¿Alguien me entiende, hermano? Vivían en armonía, en comunión, lo tenían todo. Y después de un tiempo, seguro que también iban a poder comer primero del árbol de la vida y luego comerían también del árbol de la ciencia del bien y del mal cuando Dios se lo dijera, porque esa prohibición era temporal. Amén, hermano. Como cuando nosotros le prohibimos cosas a nuestros hijos porque no tienen edad todavía para eso. Y le decimos que tienen que esperar la edad necesaria para que puedan tener eso que quieren, porque no tienen edad todavía para tener eso. Como en el caso de manejar, que hay que esperar que el muchacho tenga los 18 años para que pueda tener su licencia y poder manejar sin problema. Podemos enseñarlo antes, pero no podemos soltarle un vehículo si no tiene licencia, porque es un peligro. Continuamos, Samuel. El 11. ¿Y quién te ha dicho a ti que está desnudo? Si tú nunca has usado ropa, ¿cómo tú sabes que estaba desnudo? Amén, hermano.
¿Acaso? Y Dios le está preguntando. ¿Dios sabía o no sabía que habían comido? Pero Dios le pregunta, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿Cuál era la respuesta que tenía que dar Adán? Sí, Señor, metí la pata. Fallé. El culpable soy yo. Castígame a mí. ¿Hizo eso Adán? No, oigan lo que dice. Él le respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Ay, yo soy inocente. El problema es la mujer que tú me diste. Ella fue la que me dio de comer y como yo soy un estúpido que no sé decir ni sí ni no, yo comí. Amén, hermano. Adán tenía la capacidad de decirle a Eva, lo siento, pero de esa fruta no quiero. ¿Qué hubiese pasado? No lo sé. Pero él tenía la capacidad, así como dijo que sí, también pudo haber dicho que no. Pero él no dijo que no. Él estaba ahí. Y él entonces, en vez de asumir su responsabilidad, le echó la culpa ¿a quién? Al otro. Le echó la culpa a Eva. Cuando nosotros seamos responsables para asumir nuestra propia culpa y pedir perdón por nuestros propios pecados, entonces estaremos en disposición de crecer y progresar. Mientras tú le eches la culpa a alguien o a algo, esa es tu excusa para no crecer, para no progresar. Ah, es que yo nací en un barrio pobre y mi papá y mi mamá eran pobres. Y esa es mi historia. Nací en un barrio pobre, papá y mamá, bueno, me crié en la pobreza. Esa era mi condición. Ahora bien, yo recuerdo haberle preguntado a mi mamá y a mis tías y tíos que por qué no siguieron estudiando. Y todos me dijeron lo mismo. Mi mamá me dijo que me fui con tu papá. Y mis tías me dijeron, nos fuimos con los tíos tuyos, políticos. Y mi tío, no, yo dejé eso por andar en el medio, bebiendo y parrandeando. Esa es la historia de mi familia. Porque esa fuera la historia de mi familia, tenía que ser mi historia. Yo podía haber dicho, no, yo voy a hacer lo mismo que hizo mi papá, lo mismo que hizo mi tío, y a salir con gente, y a beber ron, y a parrandear, y a vivir en el mundo, y a tener hijos por donde quiera. ¿Alguien me escucha? Oye lo que te quiero decir. Tú eres el dueño de tu propia historia. Si tu familia nunca dio el paso para salir de ese círculo de pecado, tú ya diste el paso y te saliste del círculo del pecado. El lapicero para escribir la historia, Jesucristo lo entregó en tus manos. No tiene por qué continuar la historia de tu familia si no es buena, sino que tú puedes crear tu propia historia. Tú puedes escribir tus propios capítulos. Y eso comienza con asumir mi responsabilidad por mis propios pecados. Ay, que la pastora me sedujo y me dijo, indiecito, deja de estudiar y vamos a hacer otra cosa. Amén, hermano. Hermano, no fue así.
Pero conociendo yo la historia de mi familia y conociendo a Jesucristo, Él puso en mis manos un lapicero para que yo escribiera mi propia historia. Primera resolución que tomé: no bebo ron. En mi casa se bebía ron los fines de semana por caja. Y habían 15 y 20 gente ahí bebiendo ron y comiendo sancocho, asopao, pato y toda esa cosa. Así que lo primero que yo dije es: no bebo ron. Y lo segundo que dije es: no me caso hasta que no me gradúe. Porque toda mi familia no se graduaron por casarse. Amén, hermano. Así que tomé una decisión. Y cuando me case, es hasta que la muerte, nada de tener más de una mujer, aún sin haberme convertido, hermano. Porque tú puedes tomar buenas decisiones, pero tienes que asumir tu propia responsabilidad. Dios ha puesto el futuro tuyo en tus manos. Y no hay buena ni mala suerte. Lo que hay es buena o malas. ¿Qué hicieron Adán y Eva? ¿Tomaron buenas decisiones? No. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Entonces dijo el Señor a la mujer: ¿qué es lo que tú has hecho? Y la mujer también dijo: fui yo, es verdad, yo metí la pata. ¿Hizo eso ella? No. De nuevo, igual que Adán. La serpiente me engañó, no fui yo. La serpiente me engañó, echándole la culpa de sus pecados ¿a quién? A otros. Y el que le echa la culpa de sus pecados a otro no va a prosperar. Porque la Biblia dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia, alcanza el favor de Dios. ¿Cuánto quieren el favor de Dios? No es echándole la culpa al otro. No es justificándome, no, yo peco en esto y aquello, pero fulano peca con esto, con aquello y con lo otro. Que hayan pecadores que estén más hundidos que tú, no te saca del fango. ¿Alguien me escucha, hermano? Que haya otros que sean más pecadores que nosotros, no nos saca del fango. Lo que nos saca del fango es confesar nuestros pecados y pedirle al Señor que nos salve. ¿Cuántos tienen un Señor capaz de salvarte? Y seguimos, Samuel. Dijo el Señor a la serpiente. Le preguntó el Señor a la serpiente. ¿Le hizo alguna pregunta? No. Porque Dios no puso a la serpiente en el huerto. ¿A quién se le pregunta? A los responsables. Y la serpiente tampoco tenía la dignidad de ser la imagen de Dios en la tierra. Por lo tanto, Dios a la serpiente no le preguntó nada. No la interrogó. Simple y llanamente le dijo: por causa de lo que has hecho, maldita será entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrará sobre tu vientre y comerá polvo todos los días de tu vida. Parece que la serpiente tenía la posibilidad de andar erguida, pero aquí Dios la condenó a vivir arrastrándose. Por eso se llama un animal rastrero, porque se arrastra. Y te arrastrará sobre tu vientre y comerá polvo todos los días de tu vida. Regularmente a la gente le repugna la serpiente. La serpiente es un animal desagradable. Y veamos entonces la consecuencia. Pondré enemistad entre tú, le está hablando a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le herirás por el talón. Y esa, Génesis 3:15,
es lo que se llama el protoevangelio o la primera promesa de salvación que Dios hace. Parafraseando, ese comadreo que hay entre tú y Eva, eso se va a acabar. Esa amistad, ese comadreo entre ustedes dos, eso se va a acabar. Porque de un descendiente de una mujer va a nacer y va a aplastar el reino de la serpiente, dándole un golpe mortal en la cabeza. Ese descendiente de una mujer es Jesús, quien le dio a la serpiente un golpe mortal del cual no se ha logrado recuperar. Y le quitó el poder sobre la vida y sobre la muerte. Amén, hermano. Ahora ya los hombres no tienen por qué temerle a la muerte, porque tenemos a alguien que venció a la muerte y venció al pecado. Y en la victoria de Cristo es nuestra. En esa victoria hay salvación para nosotros. Lo que Él logró y conquistó es para los suyos, para su iglesia. Amén, hermano. Así que fíjense que Dios piensa diferente de nosotros. Estando Dios averiguando y dándole la oportunidad a Adán y Eva de confesar sus pecados, lo hicieron. Lo confesaron sus pecados. Se hicieron responsables de su mala decisión. No. Pero aún así, la gracia y la misericordia de Dios es tan grande que todavía ahí, en medio de un juicio condenatorio sobre el pecado, Dios trae una luz de esperanza. Amén, hermano. Un descendiente, alguien que iba a nacer de una mujer. Jesús, que nació de una virgen. Este Jesús que nació de la Virgen María derrotó el poder del pecado y de la muerte. La culpa que Adán y Eva no quisieron asumir, Jesús la tomó sobre sí. Amén, hermano. Adán y Eva no querían recibir la pela por el pecado y Jesús dijo, yo voy a morir por los pecados de ellos. Así que mientras Adán y Eva escurrieron el bulto y no asumieron la consecuencia de sus actos, Jesús tomó nuestros pecados, lo clavó en la cruz, lo llevó en la cruz. Amén, hermano. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén, hermano. Amén, hermano. Así que Jesús dijo, yo soy culpable. Échenme la culpa a mí. ¿Y de qué era Jesús culpable? De nada, pero asumió la culpa de nuestros pecados. Para que con su muerte tuviéramos ¿qué? Vida y vida en abundancia. Siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza nos enriqueciera. Siendo lo más grande se humilló hasta lo sumo. Y por eso es que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios el Padre. ¿En qué contexto sucede esto? En medio de un Dios que está averiguando lo que pasó. ¿Por qué se rompió la armonía? ¿Por qué desaparece la paz? ¿Por qué el paraíso deja de ser paraíso? Porque el paraíso no era paraíso por los 3 ríos que tenía, o por el ambiente agradable que existía allí, o por los muchos árboles y frutos. Lo que le daba sentido al paraíso era la presencia de Dios. Amén, hermano. Lo que le da sentido a la vida no es un palacio ni una jipeta.
Lo que le da sentido a la vida es Cristo reinando en el corazón. Si Él reina en nuestro corazón, podemos vivir en una casita de yagua, en el joyo de Puchula. Y ahí hay paz y hay felicidad. Porque lo que nos hace feliz es Cristo. Lo que cada hombre y mujer necesita es a Cristo. ¿Alguien lo puede adorar? ¿Alguien lo puede bendecir? Claro, como digo una cosa, tengo que decir la otra. Si en vez del joyo de Puchula, Dios te pone en una posición mejor, gloria a Dios. Y si en vez del motorcito 70, Dios te da una jipeta, pues gloria a Dios. Pero la felicidad no está en las cosas. La felicidad está en Cristo. En Cristo. ¿Alguien sabe que la felicidad está en Cristo? ¿Cuánto tiene a Cristo? El que tiene a Cristo, hermano, lo tiene todo. Lo que pasa es que el enemigo vive vendiéndole cosas al cristiano que no necesita. Porque para ser feliz, ya Cristo pagó el precio. ¿Cuántos saben que Él pagó el precio? ¿Y fue un precio barato o un precio caro? Muy caro, hermano. El precio que Cristo pagó para que tú y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. Así que las consecuencias, que se las voy a citar, a Eva le dijeron: parirás con dolores de parto. Parece que el parto antes era sin dolores. En el plan original de Dios, el parto era sin dolores. Así que, mujeres, cuando ustedes se encuentren con Eva, jálenle los moños por lo menos. Amén. Y por el caso de Adán, dijo que iba a maldecir la tierra, que la tierra se iba a convertir en un medio difícil de poder producir, porque Dios la maldijo para que hubiera tierras malas. Y yo creo que ahí fue que salió el quillo, Chelo. La hierbita esa, junquillo, esa hierbita, eso es el diablo, hermano, esa hierbita. Donde esa hierbita sale, lo mejor es quitar eso de ahí y echarle cemento. También. Entonces dice la Biblia que la tierra iba a producir hierbas malas, espinas, abrojos, cosas que no son útiles, cardos y espinos. Íbamos a tener una tierra que iba a ir en retroceso, cada día más, da menos. Y que el hombre tendría que mantenerse con el sudor, que era muy diferente a la vida que tenía Adán y Eva, que eso era recogiendo que un par de guanábana aquí, que 2 o 3 guineos de allí, y que una manzanita por aquí. Es decir, era recogiendo frutos que caían, mangos. Entonces era una vida cómoda. Ya la producción estaba, solamente era recoger y darle mantenimiento. Pero ahora le tocaba sembrar en tierra que se negaba a producir tierra, a producir vida, a dar fruto. Amén, hermano. Todo es como consecuencia de ¿qué? Del pecado. Así que el pecado es la maldición más grande que hay sobre la tierra. Pero esa maldición tiene remedio. La sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si esa sangre nos lava, el poder del pecado termina. Amén, hermano. Así que, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos aferrarnos a la palabra de Dios. Necesitamos vivir por la palabra de Dios. No por mis sentimientos, sino por la palabra de Dios. No como yo me siento, sino por lo que dice la palabra de Dios.
Chelo, ¿usted invitaría a su iglesia a un pastor en disciplina? No. Jonás, ¿sería un profeta en disciplina? Jonás, ¿era un profeta en disciplina, sí o no? Era un profeta en desobediencia. Ahora yo pregunto, ¿quién ha dado una campaña más exitosa que Jonás? Claro, en el interior del pez, dice la Biblia, en el interior del pez, él clamó a Dios y se arrepintió de sus pecados. Amén, hermano. Y ahí mismo, cuando se arrepintió de sus pecados, Dios lo perdonó. ¿Perdona a Dios a los desobedientes? Si se arrepienten, sí. A alguien no le gustó porque yo lo expliqué. Y yo le dije, si Trujillo, Hitler y Balaguer se arrepintieron, aunque fuera en el último momento de su vida, están en el cielo. Y mire que ni a Hitler, ni a Trujillo, ni a Balaguer quisiera yo verlo en el cielo. ¿Eh? Exacto, exacto. Pero, hermano, la misericordia de Dios es más que nuestras emociones y sentimientos. Y aún el más malo de los hombres, si se arrepiente, Dios lo perdona. Amén, hermano. Así que volvámonos a Dios. Asumamos la culpa de nuestros pecados. El responsable de mis pecados soy yo. Yo no tengo que echarle la culpa a otro. El que peca delante de Dios soy yo. Por lo tanto, yo soy responsable de mis pecados. Vayamos delante de Dios. Un Dios grande en perdón y misericordia. Un Dios que dice la Biblia que no se resiste ante un corazón contristo y humillado. Que cuando el hombre se arrepiente, no importa cuál haya sido su maldad, hay un Dios que lo perdona. Igual que el padre de la parábola del hijo pródigo, es un padre que está dispuesto a recibir al hijo que se llevó su herencia y la gastó por allá. Pero el padre tiene los brazos abiertos. Aún ese derrochador que había considerado como muerto a su padre aún lo recibió como si fuera su propio hijo. Amén, hermano. Hay un Dios que te recibe con los brazos abiertos, pero tenemos que hacernos responsables de nuestros propios pecados. No fue fulano que me hizo pecar. No fue Perencejo que me hizo pecar. Fui yo que decidí pecar. Amén, hermano. Yo decidí pecar. Que alguien me haya insinuado, que alguien, el diablo lo haya usado, puede ser cierto, pero la decisión de pecar la tomo yo. Así que yo tengo que hacerme responsable de mi pecado y decirle a Dios, aquí estoy. ¿Cuántos están dispuestos a decirle a Dios? Aquí estoy. Dios sigue buscando en el huerto a los creyentes. Hijo de Dios, hija de Dios, ¿dónde estás tú? Y Dios quiere que alguien le diga, aquí estoy, Señor. He pecado, pero estoy aquí para que tú me dé tu gracia y tu misericordia y tu perdón. Para que la sangre de Cristo, tu Hijo, me lave de toda maldad. Amén, hermano. Y tú me inscribas de nuevo en el libro de la vida. ¿Cuánto le dicen al Señor, aquí estoy? Pónganse de pie lo que dicen al Señor, aquí estoy. Aleluya. Aleluya. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Señor, aquí estamos.
Igual que Adán y Eva, también nosotros pecamos. Pero reconocemos, Señor, que somos pecadores. Reconocemos, Señor, que hemos despreciado tu palabra y hemos escuchado la voz del enemigo y la hemos aceptado por encima de ti. Pedimos que nos perdones, Señor. Limpia, oh Dios, mi alma de toda maldad. Lávame, oh Dios, cada día más y más de mis pecados. Aquí estoy, Señor, confesándome como pecador, haciéndome responsable de mis errores y pecados, para que tú me perdones, Señor, y la sangre de Cristo nos limpie de toda maldad. De todo corazón te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto pueden bendecir a Dios?